La Yuris, Gerardo, ¿qué piensan cuando piensan en miedo? Híjole, cuando pienso en miedo, te va a sonar capaz algo raro, pero la mayoría de las veces pienso en oportunidad. La Yuris. Exacto, reto. Desafío. Esto es Imperfectas Desconocidas, con Yuridia Sierra y Ana Francisca Vega. Segunda temporada. Es intentar algo nuevo. Imperfectas Desconocidas. Oigan, tenemos a Gerardo del Villar. Feliz de que esté con nosotros hoy para platicar sobre esta cosa que nos acompaña siempre, que es el miedo, ¿no? O sea, el miedo no es algo que aparezca en la vida de pronto, es algo que como que va transformándose, pero por lo menos en mi caso es una constante siempre, y creo que en la mayor parte de los seres humanos sucede así. De los seres vivos, ¿no? O sea, también hay una cosa claro, como instintiva, muy instintiva, sí, del miedo. El famoso, no sé ustedes, pero el famoso fight or flight, ¿no? O sea, el primer así momento o instinto tiene que ver con el miedo, que es lucha o pelea, o échate a volar, ¿no? O sea, échate a correr, sé qué patitas para qué os quiero, ¿no? Yo creo que la primera manifestación del miedo siempre es muy instintiva, la primera. Pero ya, y ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Porque además Gerardo tiene un libro fantástico. Sí, los tiburones también tienen miedo, que además ya va a salir impreso pronto, editado, digamos, en una nueva edición, así es que estamos felices de que esté con nosotros. 81 aprendizaje, 81, ¿por qué 81? Fíjate que no fue un número que yo escogí, no fueron montados. Lo que pasa es que cuando yo escribí el libro, ¿no? Y una vez que terminé el libro, lo volví a leer y decía, esto es un aprendizaje, y lo extraía. Esto es un aprendizaje, y lo extraía. A ver, es que Gerardo, desde muy pequeño, decidió que quería bucear. Muy chiquito, muy chiquito. En Hidalgo, ¿no? Sí, exactamente. Vivías en Hidalgo, vivías en un rancho. En un rancho que se llama, en un pueblo muy chiquito que se llama Huapalcalco, que está ahí al lado de Tulancingo, Hidalgo. Bueno, sin costa, es importante mencionarlo. Bueno, pero aunque no había costa, Gerardo de alguna manera se hizo de un visor, y en los canales de riego del rancho decidió que pues ahí era una buena primera inmersión, digamos, al tema del buceo. Gerardo nada con tiburones. ¿Lo has hecho cuántos años de la vida? Pues llevo fotografiando tiburones ya cerca de 20 años. Fotografiando y documentando, sí. Cuando se te va acercando un tiburón, ¿no sientes que el pulso, o sea, no sientes que la cabeza te revienta del pulso? Que el corazón se te sale. Definitivamente hay un tema de, pues que te... Fight or flight. Sí, pues sí, no, fíjate que no. A ver. Porque, o sea, viene una emoción impresionante, capaz el miedo se disfraza de emoción, si lo podemos llamar de alguna manera, para no pensar en miedo. Pero es bien padre porque, bueno, yo digo que mis 6 sentidos, cuando estoy con un tiburón, y digo 6 sentidos, ahorita les platico por qué, se conectan al 100. Y entonces estás ahí en el momento, estás viviendo el momento y todo lo demás desaparece. Entonces para mí es una especie como de meditación. ¿Por qué digo 6 sentidos? Porque pues, yo soy una persona muy espiritual y creo que el alma y el corazón también juegan parte en esta parte de los sentidos, ¿no? Entonces yo digo por eso, mi corazón, mi alma, mi mente, todos mis sentidos están ahí, ¿no? Cuando estás con un tiburón. Y fíjate que el miedo no me da cuando estoy con los tiburones. Muchas veces me da previamente a entrar con los tiburones. Pero es otra vez miedo o emoción, porque es algo que yo le digo a mi hija, porque mi hija de repente se me pasma, ¿no? Y le digo, a ver, vamos a pensar, vamos a parar un poquito. Ajá. ¿Tienes miedo o estás emocionada? ¿O tienes un poquito de las dos? Porque se confunde, o sea, es esta sensación de que se te cierra la panza, ¿no? Pues yo creo que el miedo y la emoción, yo creo que son las mismas disfrazadas, ¿no? Puede ser. Pero dependiendo, muchas veces se convierte en emoción cuando estás haciendo algo que te gusta o algo para lo que te has preparado. Se convierte en miedo cuando estás haciendo algo que no te gusta o algo para lo que no estás preparado, ¿no? Si lo vemos de esa manera, claro, es como... Pero el bioquímico, neuroquímico que manda el cuerpo, digamos, yo creo que sí es muy similar. Es muy similar. Es muy parecido, ¿no? Nunca lo había pensado así, pero sí, fíjate que sí, es muy similar, ¿no? Porque, digo, no sé, estás emocionadísimo de que tienes una gran oportunidad, pero
tienes miedo, ¿no? ¿Qué tal si no se da, que como lo esperas, ¿no? Entonces, y luego cuando, hijo, no sé, vas a un examen, no te preparaste para el examen, pues estás muerto de miedo porque sabes que no te preparaste para el examen, ¿no? Sí, yo creo que, y lo dices, a ver, en varios momentos en tu libro, para toda la gente que dice, ay, puta, qué miedo, es que qué horror, tengo un sueño, me encantaría hacer esto, pero qué miedo si fracaso. A ver, puedes ir acortando los espacios de incertidumbre, sí, claro, ¿no? Y mientras más vas reduciendo los espacios de incertidumbre, pues más seguro te vas sintiendo con respecto. O sea, tú no es, bueno, sí, cuando te caíste en una alberca, digo, puedes contar eso aquí. Gerardo lo llevaron a Cuernavaca y dijo, pues yo ya sé nadar en los canales, pues me voy a aventar a esta alberca, y pues no sabía nadar. Y me ahogué. Y se aventó. ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que tenía como 6, 7 años en ese entonces. Ajá. Pero claramente no se traumó, o si se traumó. No, claro sí, que me sí se traumé. traumó. Yo no quería saber nada del agua. O sea, me daba miedo hasta bañarme después de que me ahogué en la alberca, porque me ahogué. O sea, me ahogué. O sea, lo sacaron. Me sacaron y había un tío, Eduardo de la Vega. Vega. Te hicieron así como en las caricaturas, ¿no? Pla, hasta que escupiste el agua. Hasta que escupí el agua, sí. Wow. Entonces, sí me daba pavor, no quería saber, pero nada del agua. Claro, y entonces del agua. Su sueño era bucear, y entonces, pues claro, había un pánico ahí en medio que se redujo preparándose, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo que creo que es bien importante aquí resaltar del miedo. Desde muy chiquitos nos dicen que no tengamos miedo, que enfrentemos nuestros miedos. En el mejor de los casos, porque también hay miedos impuestos. Sí, ¿no? también. O sea, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas no sé qué, no. Pero lo que yo voy es que nos presentan el miedo siempre como un enemigo, ¿no? O sea, yo por eso, a mí no me gusta, por eso en el libro le pongo dominar miedos, no enfrentar. Porque ¿a quién enfrentas? Pues a un enemigo, a un contrincante en un partido de fútbol, en un partido de tenis, lo que quieras. Siempre enfrentas. El miedo, si nosotros hacemos el miedo un aliado y lo entendemos como lo que es, y dándole su lugar, digo, por decir, como un tiburón, si vas a bucear con un tiburón le vas a dar su lugar porque sabes que es un depredador fuertísimo que si haces una babosa te puede morder. Pues igual el miedo. O comer. Sí, comer, no, no te come. La película de tiburón. No te come porque no les gustamos a los tiburones. No somos parte de su menú. Datazo. O sea, solo te atacan. Ese es el problema con los tiburones. No somos parte de su menú. Cuando hay un ataque de un tiburón, te muerde. Y digo, si le peleas, te puede volver a morder porque ya entra en un tema de pelea, que normalmente peleas, pero te muerde y te acaba soltando, no te come, porque no tenemos... Bueno, ahí tenemos el primer tip del día de hoy. Seguramente, por si alguna vez tocamos madera, ¿no? Pero si alguna vez se les atraviesa un tiburón en su mar... No peleen. No, déjate pelear. El tema es que te muerde y no le gustas, porque no tenemos los suficientes nutrientes para que ellos necesitan, para los suficientes elementos calóricos para lo que ellos necesitan. Entonces te prueban y te sueltan, pero el tiburón pues no puede agarrar la taza y con la mano y decir así. Entonces, ¿qué hace? Pues la muerde. Sí. Prueba. O sea, a mí si me comen, dirían, este es una como alitas barbecue, o sea, no, fuchi, ¿no? Y entonces, pero ese es el problema con los tiburones, que como sueltan, si tú le googleas ataque de tiburón, pues ves unas cosas muy feas. Sí, muy brutales. Y aparte le metes el elemento mar, que el mar por sí solito... También hay que Híjole, tenerle su eso respeto. te voy a decir una cosa. Sí, a mí este asunto de... Porque alguna vez cuando nos conocimos tú me decías, ¿y qué? ¿No te gusta bucear? No sé qué. Bueno, yo ni en drogas lo haría, porque esta sensación de los pies... Sí, es una sensación. Es que es mucho la sensación de libertad. O sea, en realidad la libertad, pues, ¿quién lo decía? Tú eres la que sabe de... temas libertarios. De temas filosóficos. La libertad da miedo, es un tema de mucho miedo. Da miedo a la libertad, o sea, y ahí te vas desde cualquier psicólogo, ya no digas filosofía, pero desde cualquier psicólogo, sí. O sea, las personas y las sociedades le tienen miedo a la libertad. Uh-huh. No a la libertad de mi ley de viva la libertad carajo, porque eso a mí me da más miedo, viva la libertad carajo, que en fin, ahorita sí, a la ausencia miedos. De reglas, pues exacto. A la ausencia de contenedores, ¿no? Y el mar, pues es grande, por decirlo menos, ¿no? Oigan, yo tendría un tercer miedo del planeta. Sí. Un tercer miedo que en realidad no estaría asociado ni con los tiburones, ni con el mar, sino me da como claustrofobia.
O sea, el hecho de traer un casco ahí puesto, Gerardo, y que de repente, o sea, pues es sí, en efecto, un entorno que desconoces, ahí tiene que ver el mar. Pero a mí me da claustrofobia nada más de pensar, por eso no buceo. Sí. Traer un casco ahí Fíjate que... conteniéndome la cabeza. O sea, no. Fíjate que muchas de las gentes que tienen esa claustrofobia cuando entran y saben bucear y ven los espacios que se ven bajo el mar, en Cozumel, así... Ya se te olvida. No, sientes todo menos claustrofobia. Es curiosísimo. O sea... Sí, es que debe ser hermoso. Pero fíjate que... Sí nos estamos perdiendo de algo muy cañón, güey. O sea, yo he snorkeleado y luego con todo y el snorkel me bajo y luego ahí me ando medio ahogando, pero Pues es lo mismo. Pero es una belleza Es ver lo a los mismo. animales, o sea, sí, es bellísimo. Sí, nos hemos perdido de esa experiencia. Nos va a llevar Gerardo. No, Claro calla. que sí. Ajá, nos va a llevar Gerardo. Oye, pero fíjate que hablando de ese miedo de la parte, muchos de esos miedos, si te das cuenta, muchos de los miedos que estamos platicando ahorita es el pensar que tengo claustrofobia, el pensar que va a pasar, el pensar. Y muchas veces el miedo, nuestros mayores miedos son de supuestos que no sabemos ni siquiera si van a pasar en un futuro, ¿no? ¿Cuánto el tiempo perdido en 85 preocupaciones que nunca llegan, ¿no? Estaba yo leyendo que el 85% de nuestros miedos no están ni cercanos a cumplirse. O sea, que es puro, mal Chaqueta viaje. mental. Es puro mal viaje, pura chaqueta mental de la gacha, ¿no? O sea, no es chaqueta mental de la que es expansiva y creativa y divina, sino que es, pues es completamente paralizante. Una de las cosas que tú dices, Gerardo, en el libro y en entrevistas que has hecho por todos lados, es que cuando pasan estas explosiones mentales que no te mantienen ahí, pues hay que respirar, ¿no? O sea, este tema como de decir, estás aquí, ¿no? Y tú decías, el instante previo o el instante en el que te tiras al agua, que es un instante en donde estás 100 y absolutamente % ahí. Fíjate, yo nunca me había dado cuenta del valor de una respiración hasta que empecé a bucear. Y no hablo de tiburones, todavía no tocaría los tiburones. Pero me acuerdo cuando hice mi primer buceo, que fue en Cancún, y di ese paso y entré y escuché mi respiración, porque la escuchas, hasta la piel se me pone chita. ¿No? Escuchas, sí, porque escuchas como de así Darth como... Vader. Exactamente, como Darth Vader. Entonces, me di cuenta de lo importante que era la respiración. Y fíjate, bueno, ¿qué te dicen cuando meditas? Que meditar es muy difícil, que te concentres en tu respiración. Cuando estás buceando, solo estás concentrado en tu respiración. Sí. Cuando aprendes a bucear. ¿Por qué? Porque es tu elemento vital. Sí. Entonces, sí es bien bonito. Y eso volviendo al presente, ¿no? Digo, sí, hablando un poco ya de libros. Eckhart Tolle, El poder de la hora. Ah, buenísimo. Entonces, ese... El poder del ahora. El poder de Sí, la hora. sí. Es la herramienta más grande para poder trabajar cualquier miedo. Sí, Yuriria se ríe de mí, que siempre digo, mediten. No, pero es la verdad. Moriti también se ríe de mí. Yo creo que... Sí te estás riendo. A ver, es súper difícil la práctica de la meditación y la práctica de escuchar tu respiración. Y más en un mundo como este. O sea, tal vez si te vas a Cabo Pulmo y la maravilla y el atardecer y, ¿no? O sea, pero, órale, medita en el viaducto, hijo, ¿no? O sea, o estás saliendo de Polanco a las 8 de la noche. Sin quedarte dormido, porque también hay miedo. O sea, ejercicio de estar, ¿no? Sí, Es 100%. el aquí y el ahora. Pero fíjate, yo, por ejemplo, yo no puedo... A mí me gusta meditar, pero nunca puedo poner mi mente en blanco. Entonces, a mí lo que me funciona mucho es, por ejemplo, medito con cosas que quiero, con agradecimiento. Sí. O sea, como me enfoco en ciertas cosas, entonces todo mi foco se va hacia esa cosa. Pero yo creo que está bien, ¿no? A visualizar, me encanta visualizar, por ejemplo, cosas de tiburones y así, o de qué voy a hacer, me encanta visualizar. Eso está padre. A mí, yo no puedo A visualizar. ver, por Sí, es una ejemplo, parte. tú seguramente en algún momento, y nos lo cuentas en el libro, sí habrás sentido miedo de los tiburones, ¿no? ¿Y cómo hiciste para darle la vuelta? Yo... Como el clásico que se cae del caballo y luego no se quiere Él volver se cayó a de subir. un caballo. Sí, casi me mató un caballo de chiquito. ¿Cómo le O haces sea, para le darle han la pasado vuelta? una cantidad de cosas a este hombre que digo, es milagroso que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le...? Es que mira, yo tengo mucho miedo. Yo me considero una persona miedosísima. Todo el mundo dice que ¿cómo? Pero sí, y yo creo que lo platicamos al principio, o sea, tenemos miedo en esta vida desde que tenemos uso de razón hasta que dejamos de tener uso de razón. La cosa es valorar qué miedos
vamos a trabajar o qué miedos vas a tratar de dominar y qué miedos no. ¿Qué miedos tienen un propósito en tu vida y qué miedos no tienen un propósito en tu vida? El buceo, si el buceo no tiene un propósito en tu vida, no tienes por qué irte a bucear. Sí. Oye, es que yo me estoy perdiendo, pues sí, pero a mí no me interesa porque Sí, prefiero... veo un documental y estoy feliz. Veo un documental, estoy feliz, o prefiero irme a Nueva York y estar en una terraza tomando un invitamos a cafecito. Gerardo. Si Ajá. los platico. Sí. No, o sea, Entonces, yo los puedo esperar en la playa, ¿me sí. entiendes? O sea, no. Y entonces, te pongo un ejemplo. A mí, curiosamente, me da miedo volar. En los aviones me da mucho miedo. Hay mucha gente que le da miedo. Y hasta que constelé una vez y se me quitó el miedo a volar. Te lo juro. Pero bueno, es otro tema. Pero lo que yo voy es que todo el mundo me decía, Gerardo, pero ¿cómo te da miedo volar si tú te metes con cocodrilos y ta? Pues sí, pero es que no es, No, y además los no es miedos mi no, fascinación. pero además no son No es tu racionales. ambiente, no es tu ambiente el aire. Pero Sí. a lo que yo voy es que cuando tú tienes un contrapeso muy fuerte, Claro. ¿Un tú- porqué? un porqué. Tú también lo Un dices por- en el un libro. porqué. O Sí. sea, Fíjate un que propósito. cuando conocí tu historia y cuando leí tu libro, yo decía, qué envidia, hijo. O sea, este güey desde siempre, o sea, desde chiquito encontró su propósito. O sea, tú desde chico encontraste tu propósito. Y hay personas, digo, no sé si tú, la Yuris, yo ciertamente estoy en ese otro grupo de personas que va por la vida un poco como luchando para encontrar ese propósito. O sea, no es claro, no es me puse el visor y dije sí, ¿no? Tú sí. Tú, no sé, tú tal vez declamaste alguna poesía en primaria y dijiste de aquí soy. No lo Entre sé. otras cositas, ¿no? O Entre escribí, otras no sé. cositas que me Pero es mueven padrísimo. desde que estoy chiquita, Pero- igual que tú. O sea, Pero desde tener un chavita. porqué, pues claro que es una razón muy valiosa para superar miedos. Yo te voy a decir, mi papá tuvo gran influencia en eso. O sea, mi papá, bueno, cuando empecé a platicar mi primer acercamiento al buceo es una foto de mi papá y mi mamá que me enseña mi papá. Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año y me enseña que están vestidos de buzo y me empieza a platicar del buceo y yo me empiezo a volar. Y mi papá, fíjate que mi papá siempre nos alentó, digo, como todos los papás, tenía cosas buenas y cosas malas, así como yo como papá, los tengo seguramente, pero Todo el mundo. pero fíjate que algo que tuvo mi papá es que siempre, a mí en lo particular, siempre me alentó que siguiera mis aventuras, que mis sueños, mis pasiones. Si o sea, no te dijo, no, tienes que ser abogado, No, mijo. o sea, siempre me dijo, y siempre- Usted médico, mijo. Y siempre me apapachaba mucho en ese sentido, ¿no? Como que... Qué bien. Y eso yo creo que es lo que me dio la fuerza, ¿no? Y ahora también te voy a decir, yo tengo una conexión con los animales, porque cuando mueren, yo tengo 2 conexiones que nacen de la muerte de mi mamá. Mi mamá se muere cuando yo tengo 1 año. Entonces, chiquitito. Sí, entonces O sea, tú conoces a tu mamá ahora sí que De por fotos. de fotos, historias. sí, por historias. De fotos y Sí, por sí. historias. Y entonces Ajá. mi papá me enseña una foto de mi mamá y él buceando, y entonces ahí viene una de mis pasiones. Y mi otra pasión que es... Es una manera de conectarte con tu sí, mamá esa también. es lo que quería decir. Y fíjate que el otro día me dijeron que Qué el agua, bonito. cuando estás en el agua es... El vientre materno, El vientre hijo, materno, pues sí, justamente claro. fue lo que me dijeron. Claro. ¡Qué impacto! Sí, ¡Qué justamente lo fuerte! dijeron. Pero esa es una... Y luego los animales, cuando yo estaba muy triste, Ay, los animales son el amor incondicional. me iba a ver a los Condicional. borregos en el rancho, las yeguas. Entonces estaba con los animales y me sentía apapachado con los animales. Entonces, por eso a mí cuando me... Oye, ¿qué sientes cuando buceas con tiburones? Pues siento paz. Porque yo desde chiquito, cuando he estado con esos animales poderosos, que de chiquito pues era un borrego, hoy en día son otros tipos de animales, pero cuando estoy con los animales poderosos, sí siento miedo, siento respeto, tal, pero siento paz. Híjole, Pero me qué encanta bonito. además el título del libro y también lo platicamos tú y yo. Hasta los tiburones tienen, ¿no? Sí. Tienen miedo. O sea, también los tiburones tienen miedo. Y si pensamos en estos ejemplos de seres humanos brutales que son tiburones de la vida, pues ellos también tienen También miedo. tienen miedo. Ellos también Sí. tienen miedo, igual que los tiburones del mar con los que tú, Gerardo, te has encontrado en incontables ocasiones. Pues claro que todos los seres vivos, y por ahí empezamos, todos los seres vivos tenemos miedo, cada quien a lo suyo, ¿no? Y cada quien en su dimensión y por sus distintas motivaciones. Pero todos los seres vivos tenemos miedo. Y cuando entendemos eso, hay un cambio absoluto en nuestro acercamiento a nuestros propios miedos, Sí, claro. ¿no? O sea, pues sí, yo traía por acá, porque se los quería compartir esta biografía. la quiero leer. Esta biografía del que hoy es el segundo hombre más poderoso del mundo, Sí, tal vez, ¿no? sí, sí. Elon Musk. el primero. Sí, exacto. Si no es que casi el primero. A mí Elon Musk me fascinaba, o sea, se me hacía siempre
Es una gran biografía, la escribió Walter Isaacson. Que es un gran biógrafo. ¿Qué diríamos en el caló periodístico? Sí, es una biografía sin concesiones, ¿no? La verdad es que es muy impactante porque dices, sí es un cuate genial, o sea, sí es Elon Musk, es un genio. Y desde chavito, igual que tú, desde chavito, él tenía clarísimos sus motores. O sea, le encantaba estar ahí en las computadoras, programando, lo hizo autodidacta, aprendió autodidacta, tal. Y el cuate quería construir y se puso a construir de chavito unos cohetes, ¿no? O sea, en realidad, digamos, sus motores desde chiquito han sido esos, ¿no? Y luego en la biografía que escribió Isaacson te enteras que conforme fue creciendo se empezó a convertir en un cuate adicto al riesgo. O sea, en la medida en que había riesgo y dificultad y que había conflicto, en esa medida Elon Musk se empezaba a sentir más vivo y más retado. Y entonces iba a por todas, ¿no? Pero desde chavito ha sido un innovador absoluto, hizo PayPal, o sea, ha ido como transformando industrias. Y les ha dado la vuelta, ¿no? Sí. Ahora va a transformar el mundo, no ahora sé si quiere sea transformar el mundo pero... y quiere transformar... llegar a Marte. Ajá, llegar a Marte y llevarse a la humanidad no a la humanidad, como a su A su grupo. a su entourage, ¿no? A sus magas, ¿no? Sus Pero a él le again. interesa la humanidad, no los humanos, porque además, digo, en la biografía yo me estoy enterando, yo tenía ni idea de esos trazos de Elon Musk. O sea, pero sí hay una cosa en donde me parece que como ser humano no ha trabajado sus issues, ¿no? Cuando no trabajas tus issues, o sea, sí permites que tus miedos también se puedan convertir. Los miedos son motor para muchos de nosotros, ¿no? Son motor. Sí, me pongo la pila, me tengo que poner la pila. Lo platicamos tú y yo en otro capítulo, Ana. O sea, el miedo puede ser un gran motor, puede ser gasolina, así para que logres cosas, pero también puede convertirse, digamos, en un lastre fuerte. En la mucha leña que quema tu chimenea, ¿no? Tu motor. O sea, y sí creo que hay que saber cuando te trabajas es cuando distingues ese tipo de obstáculos que eventualmente tú mismo te pones, ¿no? Ahora sí que por sobredosis. O sea, me imagino que tú no te aventarías porque eres un cuate que conoce ya muy bien su entorno y sabes cómo son los tiburones, los estudias, los conoces de hace 20 años, ahí has estado, pero no dirías, pues le voy a dar un palazo a un tiburón a ver qué pasa, nada más por sentir más adrenalina de tú sentirte Dios, Gerardo Dios, al que no le va a pasar nada, ¿no? Pues es que fíjate qué importante lo que mencionas, ¿no? Capaz en una época de mi vida, no capaz, sí lo hice en alguna época de mi vida, vamos a poner el tiburón blanco, ¿no? Que es el máximo de los tiburones, el más grande. ¿Máximo tiburón, en qué? Nomás, edúcanos también. Que es el tiburón carnívoro más grande, ¿no? Porque el más letal, pongámosle, pero no, yo sé que no te gustan esas. Si hablamos en el océano, la orca es el número 1 y el tiburón blanco es el número 2. Ok. Y el tiburón blanco, cuando tuve la oportunidad de estar fuera de la jaula con ellos, que no se bucea sin jaula con fuera de la jaula con ellos, ¿ok? Tenía el motivo de hacer un documental y tenía el contrapeso de hacer un documental y de demostrar que los tiburones no eran tan malos, tal. Entonces, salía con los tiburones blancos, interactuaba con animales de casi 6 metros, con ellos que los ves bajo el agua y son como unos submarinos y son muy poderosos. Y entonces mi propósito, aunque me daba mucho miedo, mi propósito era muy fuerte y decidí hacerlo, ¿no? O sea, tengo mucho miedo, pero lo que yo sentía en ese momento que podía ganar era mucho mayor. Hoy en día me dices, haz lo mismo con 2 hijos, tal, capaz no lo hago. Sí. Claro. O capaz, si me... Oye, los tiburones, se me acaba de ocurrir, los tiburones huelen, o sea, te huelen, por ejemplo, claro. Ya ves que dicen, es que el perro te va a oler a miedo y entonces te ataca. No necesariamente te huelen, pero sí sienten tu vibra. O sea, si tú con un tiburón, si tú apareces como presa, una de las reglas cuando buceas con estos tiburones considerados peligrosos, de los más poderosos, es nunca aparentar que eres una presa. O sea, si tú tienes mucho miedo y te mueves y te volteas y siente que respira el tiburón, identifica de volada que... Dice, este güey, o sea, the weakest link. Con los tiburones y con los seres humanos, ¿eh? Sí, también. O sea, la misma regla aplica igualita. Pues como el perro, ¿no? Vas con el perro en la banqueta y pasa uno como si nada y de repente al siguiente el perro se le avienta.
porque lo sienten. Sí. Sienten. Oye, una de las técnicas que yo creo que son mejores para ir, porque además el miedo, como ustedes dicen, o sea, se va trabajando, no es como que de pronto dices, ya mañana se me quita el miedo o constelas y ya todo acabó. No, o sea, las cosas van poco a poquito y vas trabajando poco a poquito los miedos. Pero una de las maneras en que a mí en las que yo me enfrento o me ayudo a enfrentar miedos es hablándome con compasión, ¿no? Ay, qué padre. O sea, es como, ok, Ana, la próxima vez lo vas a hacer mejor, ¿no? Pero hablando como si, ¿no? Hablándome o tú, oye, Yuris, la próxima vez vas a lograr tal, ¿no? Y en positivo, ¿no? Claro. Okay. Es una técnica e inmediatamente te sientes mejor. O sea, no es como que te estás apapachando a lo güey, sino nada más estás diciendo, a ver, esto es un proceso, ¿no? No vas a llegar, o sea, ¿cuál es la expectativa? Claro, la expectativa es volar tranquilo. Ok, pues esta vez tuve 15 minutos de terror en el aire. Está bien, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Y reconciliarte, ¿no? porque eso lo leo un poco como una derrota, ¿no? Así, reconciliarte con tus derrotas. Claro. O sea, y decir, oye, soy tan ser humano como todos los demás y no siempre me voy a salir con la mía y no siempre voy a ganar y no siempre me van a aplaudir y no siempre rellena y pon lo que sea que para ti sea el éxito, ¿no? Y en ese momento cuando te reconcilias Sí. con tus derrotas y sabes que en efecto es un escaloncito para aprender algo más, o sea, la cosa cambia por completo, ¿no? Y decirte que, yo siempre digo, ¿no? No le tengas miedo al miedo. Exacto. O sea, se vale tener miedo, porque muchas Claro. veces nos enseñan que no podemos tener miedo. Es lo que digo aquí un poco al principio del libro. Y por eso va un poco el título de Los tiburones también tienen miedo, ¿no? Fíjate que el título se lo puse cuando... Yo digo, no lo platicamos en ninguna de las dos veces que tuve, porque tuve un poco tiempo, pero se los voy a platicar. Es que ¿verdad? Gerardo estuvo en radio tanto Sí, con sí, Ana como sí. conmigo y cuando dijimos hay que invitarlo las dos así de ipso facto, dije, por supuesto. La idea de escribir este libro surge, bueno, yo me separo de la mamá de mis hijos en enero del 2000, que estamos 25, 23. No, del 23 o 22. Bueno, ya 22 creo. Y recién separado me voy a bucear, empezamos el proceso de divorcio y me voy a bucear a una isla que se llama la isla Malpelo. La isla Malpelo está en Colombia y esta isla es una cosa impresionante porque es una roca que yo creo que no es más grande que este edificio. Y estás en medio del Pacífico colombiano a 36 horas de navegación, o sea, no hay nada. Las corrientes submarinas ahí son fuertísimas, se han perdido buzos de ahí buceando que nunca Qué han padre, aparecido. se me súper antoja Sí, lo sí, que sí. está platicando. Y lleno de tiburones. Lleno de tiburones. ¡Padrísimo! O sea, dentro del buceo se le considera como el Everest del buceo. Y bueno, estaba ese día, fíjate que Por eso se llama Malpaso, ¿no? Malpelo. Ah, Malpelo, porque te deja los pelos así, güey. Oye, y entonces estaba haciendo un buceo muy bonito. De repente un día, hazte cuenta que no había nada de corriente, se puso el mar súper tranquilo y hay un lugar que se llama la cara del fantasma. Se llama la cara del fantasma porque en la piedra, en la roca, se ve como una cara del fantasma. La Pura ópera cosa perfecta. bonita, Sí. neta, Yo pensaba irme a vivir ahí, lo dije, perfecto. Oye, y entonces abajo del mar había una especie de anfiteatro formado por rocas y con un fondo de arena, ¿no? El fondo de arena, imagínate, más o menos unos 25 o 30 metros de profundidad. Ok. Y entonces estábamos sentados ahí, cada quien en su piedra, en su butaca, y empezaron a llegar muchos tiburones martillo. Y esos, Ay, qué bonitos, me los tiburones martillo son muy miedosos, son muy tímidos, pero ese día estaban súper entrones y llegaban, nos pasan cerquitita, nos dejaron tomarle, no sabes la cantidad de fotos, de videos impresionantes. Qué increíble, ¿no? Y yo hice algo que nunca hacía. Yo disfruto por medio del lente de mi cámara. O sea, yo me imagino y veo ya todo lo tengo que ver así, ya sabes, para disfrutar en la naturaleza como que lo imagino y así es como lo disfruto. Y por lo que estaba pasando, pues de repente dije, me da mucho miedo, estaba muerto de miedo de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con esta reinvención, cómo vamos a salir adelante, o sea, tenía mucho miedo, ¿no? Entonces yo algo que ya sabía de por vida que he llevado una vida desmitificando los tiburones, que los tiburones tienen miedo, pero él lo vi de una manera diferente, ¿no? Dije, oye, si los tiburones también tienen miedo y son los líderes en su ecosistema, pues ¿por qué carajo yo no puedo tener miedo? Claro. Porque muchas claro. veces no nos permitimos tener miedo. Ah, no, porque tienes que O ser sea, el fuerte, el que tienes que exactamente. resolver, porque Exacto, tienes que tus chicharrones truenan. Sí.
Y siendo papá, pues también de pronto... Abres un nuevo nivel, desbloqueas un nivel, ¿no? De miedo. Desbloqueas un nivel de miedo y además Ajá. eres responsable por 2 seres, en tu caso. Y a veces no nos permitimos decir, Sí, oye, no, oye, me voy a caer. qué no, pánico. No, pues oye... Si tú tienes que sostener, ¿no? Pero se vale, ¿no? Sí, se vale. Entonces yo ahí como que dije, se vale. Entonces ahí fue cuando decidí, justo a salir de esa emoción, dije, voy a escribir un libro. Y el libro lo voy a escribir como, la verdad que fue para mí algo, fue bien bonito porque el libro se volvió una terapia para mí. O sea, fue como una terapia, fue una catarsis. Y en el que conocí más a fondo mis miedos y conocí mucho más a fondo mis sentimientos. ¿y te fuiste así como hilo de media? O sea, No, ¿sabes qué risa? ¿Trabajo? Porque... No, me costó muchísimo trabajo, no sabes qué risa, porque... ¿Te dio miedo escribirlo? No, hablando de miedos. Yo te voy a decir, he hecho muchos artículos para revistas. Les voy a confesar, soy malo en ortografía y comas y puntos ni me los preguntes, ¿no? Pero soy muy apasionado en contar las cosas. Pero ¿por qué te platico esto? Así antes de escribir el libro, yo creo que he hecho 100 reportajes para revistas. Okay. Digo, lo único que hago es pues le hablo a un amigo, una amiga que... Échale un ojo. Échale un ojo y ahora puedes hacerlo con ChatGPT. Que es una belleza. Ya te ahorras eso. Revísale la ortografía. Como 10 segundos, por favor. Sí. Le puedes pedir por favor. Sí. Y te... Oye, bueno, pues con esto fui con mi maestro de teatro. Porque como doy conferencias y yo era muy plano, entonces tomé clases de teatro para poder modular un poco más mi voz y así, ¿no? Entonces fui con mi maestro de teatro, que lo quiero mucho, Sergio Rueda, y le dije, oye, quiero escribir un libro, ¿me ayudas? Y me dice, sí, vente, hacemos reuniones, nos vemos, tú me dictas, yo voy escribiendo y ahí vamos viendo que le cambiamos, como te sugiero, tal. Pero la verdad es que las primeras 5 reuniones para escribir el libro, no paraba de llorar yo y lloraba. Y yo creo que en 5 reuniones avanzamos 2 páginas. ¿Por qué llorabas? Pues por todo lo que... Se te movió todo. Pero fíjate que fue bonito porque... Qué bonito, sí, es lo que te iba a decir. O sea, por mi divorcio, pero no fue el divorcio, fue... Y por muchas cosas que he vivido en mi vida que no había llorado. O sea, como que... Y ahí me di cuenta, en este periodo... Bueno, ya pasaron esas 5 sesiones, le dije, güey, ¿sabes qué? Mejor yo escribo y te mando y me corriges, porque si no, no vas a avanzar nada. Pero cuando pasé por este proceso de no tener miedo a llorar, por ejemplo, de no tener miedo a deprimirme y decir, hoy no me levanto de la cama y me vale madre, si dejo plantado a la cita que tenía, ni modo, voy a vivir mi duelo como se debe vivir un duelo. Y en mi vida había vivido un duelo así, digo, desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente he tenido pérdidas familiares muy cercanas aparte de la mamá. Y digo afortunadamente porque... Aprendes. No, porque las tuve. Prefiero haberlos tenido como los tuve que no haberlos tenido, ¿no? Y entonces nunca me había permitido como que... Siempre era fuerte, y nunca me había permitido... Que a muchos hombres les pasa eso. Mujeres también nos pasa, ¿no? O sea, pero cuando te dicen lo que tú decías, Ana, tienes que ser fuerte. O sea, pues también es como si te cercenaran un... No, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si te amputaran un terminas, brazo, mano, ¿no? Es una cosa, yo te entiendo perfecto, porque... Mi mamá desde muy chiquita tuvo una cosa que se llama fiebre reumática y entonces se le fregó el corazón, ¿no? Y durante toda su vida la estuvieron operando frecuentemente del corazón. Y yo me acuerdo una de las operaciones, la primera que yo tengo en memoria, yo tenía como 4 o 5 años y yo vivía nada más con mi mamá. Y durante esos 2 meses, que pues además las operaciones eran como de caballo, entonces pues, tenía que desaparecer mi mamá un buen tiempo de mi vida, me quedaba con mi abuela. Y me acuerdo, por ejemplo, que el tema era, tú no puedes llorar, porque tu mamá necesita que estés contenta. Y ese era el mensaje, ¿no? Tú no puedes llorar porque tu mamá necesita... Entonces, cuando al paso de los años conectas con ese hijo, mano, pues es durísimo. Es durísimo. Porque además así a ti que te gustan las conexiones neuronales, pero se te hacen conexiones neuronales que luego es bien complicado decir, a ver, no, es que por ahí no va la cosa. O sea, no les puedes dar un de reversa a esas conexiones neuronales. Las tienes que reencauzar. Las tienes que rehacer. En tu vida adulta, ¿no? Las tienes que rehacer. O sea, pero ese proceso es un proceso de mucho miedo, porque no sabes con qué te encuentras. Y tampoco tienes mucho tiempo para tirarte a la desgracia, la verdad de las cosas. Esa también. Pero sí lo tienes. Yo creo que sí lo tienes. Lo que pasa es que, digo, yo nunca lo había hecho así. Y la verdad no sabes qué padre, caray, porque terminé mi libro y
estoy súper tranquilo. O sea, estoy súper tranquilo. En mi vida llevo un año o año y medio súper a gusto, súper tranquilo. Es que tú en valentía para todo, o sea, valentía para los tiburones, valentía para escribir, valentía para enfrentarte con tus áreas, no les quiero llamar demonios, porque no son demonios, pero con tus fantasmas, o sea, usted es de los hombres más valientes que conocemos, qué cosa. Ejemplo para todos y todas nosotros, caramba. Pero fíjate que han sido grandes maestros para mí, y fíjate que eso lo escuché cuando Santi, mi hijo, juega fútbol, ¿no? Juega mucho y juega en fuerzas básicas y tal. O sea, juega a un nivel fuerte, ¿no? Y cuando nos vamos a separar, hablo con la psicóloga de Santi y le digo, oye, pues ahora en lugar de ser psicóloga deportiva, pues vas a tener que llevar el tema de la separación. Me dijo, sí, no hay problema. Pero me dijo la psicóloga, es bien importante que Santi no se guarde ningún sentimiento y no se los opriman. Si Santi está enojado, déjelo que se enoje bien. Si Santi quiere llorar, déjenlo que llore bien. Si Santi quiere estar triste, déjenlo que esté bien triste. Sí. Y como que siempre siempre nos dicen, oye, no estés triste, no estés, para no sé amputarle, es que nos amputan también esa capacidad para reconocer nuestras propias emociones. Sí. Y eso me parece, a eso sí hay que tenerle miedo. Yo siento que ha cambiado, o sea, yo siento que hoy las cosas, ¿no? La generación o sea, bueno, a mí, quien me decía, no llores, tu mamá te necesitas ver con era mi abuela, mi abuela que nació en 1910, ¿me entiendes? Claro. Digo, o sea, y lo hacía por amor a tu mamá, y para seguramente, que tu mamá no se angustiara más. Claro. O sea, siempre ¿no? Con las herramientas que tenía. Desde el amor, pues, ¿no? Pero sí, luego te inundan de miedos que ni al caso. Sí. Y ahí es donde pues tú te tienes que trabajar a ti mismo o a ti misma, ¿no? Oigan, como mayores detonantes para romper el miedo, creo que es esta idea de que hay algo más grande que tú. Sí. ¿No? O sea, hay algo que vale más la pena, además de tu existencia. Yo les quería recomendar este libro que a mí me encantó, El Ruiseñor se llama, de Christine Hanna. Es esta historia de dos hermanas en la Segunda Guerra Mundial en Francia, que una de ellas es como pues, la típica señora de casa con sus hijos y como bastante más conservadora y tal. Pero la otra hermana es, a ver, no podemos dejar que esto suceda con esta cantidad de gente. Y entonces se dedica a cruzar los Pirineos en la Segunda Guerra Mundial para trasladar a gente de Francia a España y salvarlos del Holocausto, ¿no? Es una novela extraordinaria por lo que representa el carácter, que es como esta cosa bonita de la humanidad de decir, hay algo más grande que yo. O sea, hay algo por lo cual vale la pena dar la vida. ¿Ustedes por qué darían la vida? Yo creo que todos tenemos motivos para dar la vida a cambio, o el famoso meter el cuerpo, ¿no? O sea, meter el cuerpo, o sea, estarías dispuesta a dar la vida. Digo, yo de entrada por gente que amo, ¿no? O sea, por gente que amo, esa es la primera. Por perfectos desconocidos, así tipo esta mujer, el Ruiseñor. Qué fuerte, ¿no? Por imperfectos desconocidos, pues claro que dices. Por imperfectos, por todos los imperfectos y las imperfectas que aquí nos acompañan. Pero yo sí creo que hay cosas que vale la pena defender en la vida, ¿no? O sea, yo una de esas cosas, digo, es la libertad. Otra cosa, digo, pues es la bondad, o sea, porque además es un acto de bondad también estar dispuesto y dispuesta a meter el cuerpo y decir, pues ahora sí que si me... Sí, si me agarran los nazis, me agarraron los nazis. O sea, pero pues tienes que, porque además, justo, y cuántos libros y películas no hemos visto, que en realidad lo que hacen es praising a las personas que han sido valientes. Schindler, millones. Exacto, ¿no? En realidad todos esos personajes, hombres, mujeres, sean de la vida real, sean historias reales o ficticias, pues son una inspiración brutal para todos y todas nosotros, ¿no? Pues es que el propósito, ¿no? Yo creo que si tu propósito es suficientemente fuerte, no es que des la vida capaz por una persona como tal, o por unas personas. Por un ideal. Por un ideal, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí. ¿Y cuántas? O sea, en realidad, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de este libro que además pues, todo el mundo lo conoce, espero que muchos lo hayan leído, 1984. En realidad el miedo también es un enormísimo, es una enormísima herramienta de control. Claro, o sea, de control a las sociedades, sí, ¿no? sí, absolutamente. Entonces, pues la historia de la humanidad. Exacto, es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. O sea,
Y puede ser control político, puede ser control eclesiástico, puede ser control... Nos vamos a meter muy pronto y guarden esto que les voy a decir, también en control tecnológico, ¿no? O sea, y ahí pues ya empezó un poco ahí con las redes sociales, tal, o sea, sí estamos ahora viviendo en épocas de tecnopopulismo, en donde, no, pues ya la gente tiene miedo a pobre Carla Sofía Gascón, ¿cómo le fue? Pues ya, o sea, toda la película y no voy a discutir Emilia la película aquí, pero toda la película de Emilia Pérez en realidad terminó valiendo sombrilla porque hubo tanto del lado de Carla Sofía como de sus haters, o sea, ella ejerció hate y luego ejercieron hate contra ella por el hate que estuvo ejerciendo en el pasado, o sea, igual no importaba si eran tweets de hace 20 años, pero en realidad, ¿quién no? Y sobre todo las personas que tienen algún perfil público, pero si no, de todas maneras lo tienen, miedo a la cancelación, miedo a que ¿no? En fin, entonces yo creo que sí, el miedo es una de las herramientas más tremendas de control de las sociedades y de los individuos, ¿no? No, oye, y no nos vayamos a las altas esferas políticas Por o eso, las altas organizaciones. Hijo, si no haces la tarea, no vas con tus amigos. Desde ahí, ¿no? Desde ahí. Sí. Y todos caemos en eso. Crimen y castigo, decía Dostoyevsky. Desde ahí partimos, ¿no? Crimen y castigo. Crimen y castigo, ¿no? Si el crimen es no hacer la tarea, va a haber un castigo, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Oye, tu mejor técnica, ya casi nos tenemos que ir, pero tu mejor pero si técnica estamos aquí tan... para en tu día a día para romper el miedo. La mía es hablarme bonito a mí misma, la tuya. A mí, ¿sabes qué? A mí me da mucha ansiedad no tener como claro hacia dónde voy. Y que lo que sea hacia dónde voy, tengo un propósito. O sea, trabajo mucho en eso, trabajo mucho en claridad y propósito. O sea, claridad, propósito y también, bueno... ¿Trabajas solito o sea... No, digo, he tomado muchos cursos, tal, pero todas las semanas reviso mis objetivos o mis áreas, lo que quiero, mis áreas personales y mis áreas profesionales. Y entonces pero todas traen un propósito fuerte, ¿no? Trato de que tengan un propósito y también, pero si me dices así cuál es, yo creo que la mejor técnica, traerme el presente. Traerme el presente. La mía es en caliente no se siente. La La verdad. Órale, en caliente no se siente. Vámonos. Porque si te quedas ahí pensando, lo único que haces, en mi caso, es retroalimentar el miedo, ¿no? Así ¿no? Órale, sin miedo, vámonos, en caliente no se siente. ¿Sabes qué? Creo que ya lo ha dicho aquí, pero una de las frases que alguna vez alguien me dijo así que me encantó, fue así, atrás ni para agarrar vuelito. Atrás ni para agarrar vuelo, sí. Híjole, y pues sí, güey, para adentro, órale, para adelante. Un paso a la vez. Pues sí. Pero para adelante saber, con algo que tenga un propósito, ¿no? De preferencia. Sí. Pero si, por ejemplo, vaya, ¿no? Decías el miedo a los aviones. O sea, y las personas que tienen miedo a los aviones la pasan fatal, o sea, fatal. Bueno, en ese caso se pueden tomar una pastilla y ya también. Ajá, pero imagínate la sufridera para ellos y para sus acompañantes y en fin. O sea, en caliente no se siente, hombre, claro. Ya, o sea, trépate al avión y no estés pensando en eso, o sea, y sí por aprender a ponerte límites a la rata, ¿no? Así, al ratoncito que traes adentro. Dejas que ese ratón ponerle límites. Ese ratón es muy canijo. Es muy canijo, pues sí, pero aprender a ponerle límites. Y nos conoce bien. Miedo a enamorarse. Es un miedo tipiquísimo, ¿no? Tipiquísimo de todas las novelas y las películas. ¿Miedo a enamorarse? Pero hay mucha gente que le da la vuelta, ¿eh? Sí. O sea, y cuando empiezan a la sentir... intimidad, ¿no? Es que es más bien un tema de pero cuando te dejo entrar, pero hasta aquí, ¿no? Sentir, cuando empiezan a sentir, se dan la media vuelta y se o a van. la dependencia, o a perderte, ¿no? O sea, esta gente que, sí. o sea, te vas así como, ¿no? Gorda en tobogán. No, nos van a cancelar, güey. Perdón, tengo miedo a la cancelación, espérense. Pero es un gran concepto. O sea, bueno, y como Yuris en tobogán, ya lo dije una vez. Sí, lo dijiste. Lo dije, no. O sea, pero en realidad yo sí creo que no clavarse es la mejor de las ideas. Aprender a domar, domar al tiburón interno, ¿no? Sí, estoy a domarlo de acuerdo. y a decirle, estate quieto, ¿no? Oigan, bueno, aquí está el libro, ¿dónde están? Acá. Aquí está el libro de Gerardo, Los tiburones también tienen miedo, 81 aprendizajes para dominar el miedo y hacer tus sueños realidad. Gracias por haber venido con nosotros. Mil gracias, la verdad que qué padre, estaba muy emocionado y me encantó la idea de venirme a tomar un té mañanero aquí con ustedes. Gracias por sortear el tráfico de esta... Eso da miedo a veces. De esta chinampa que es nuestra Exacto. ciudad. El tráfico da miedo aquí en la ciudad. El tráfico la neurosis del tráfico, ¿no? También, sí, ese ya es un subproducto.
Gracias, Yuris. Gracias, Ana Gerardo, qué maravilla tenerte por acá. Gracias. Y de verdad léanlo, de verdad lean este libro que es una chulada y está llena de enseñanzas. Suscríbanse, compartan este video y nos vemos pronto la próxima semana. Y dominen sus miedos, de veras, porque hasta los tiburones. Un paso a la vez, un paso a la vez. Un paso a la vez. Esto fue Imperfectas Desconocidas con Yuridia Sierra y Ana Francisca Vega. Segunda temporada. Es intentar algo nuevo. Imperfectas Desconocidas.